Bueno, hoy volvimos a seguir con nuestro programa, nuestro podcast de los residentes médicos. Y lo estaban pidiendo. Sí. Pero que ya no tenemos tiempo porque, mire, mi compañero aquí, ex residente de emergenciología, pasó 4 años. Ahora, gracias a Dios, entró a una subespecialidad que es peor todavía, que es de cuidados intensivos. Y yo te hago la pregunta: ¿qué se siente o cómo estás tú siendo R1 de nuevo? Bueno, tú sabes que es una transición un poco fuerte, pero se vive prácticamente lo mismo. Mucho estrés, mucho trabajo, pero tirando para adelante porque ya fueron experiencias vividas y que uno, aunque uno siempre está aprendiendo algo nuevo, seguir viviendo. Eso da pena. Entonces, en el día de hoy vamos a tener un tema que es muy interesante, le va a ayudar mucho. Vamos a hablar de nuestra experiencia para que los que vayan a entrar ahora creo que en 1 o 2 meses, para que cuando vayan a entrar y los que piensan hacer una residencia tengan pendiente lo siguiente que vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar de cómo manejar la finanza siendo un residente médico. Entonces, lo vamos a hacer. Vamos a abordar 8 temas de diferentes cosas que le pueden ayudar, y también lo vamos a ver desde cuando entramos a la carrera, ese desarrollo entre la carrera de medicina, después que tú sales con el internado, la pasantía y el tiempo entonces para tú entrar a la residencia médica. Oye, tú sabías que yo me puse a calcular de más o menos, uno como residente, tú más o menos tienes un sueldo de 52,000 pesos, más o menos. Que eso sería el año, sacando cuentas, si te pones a calcular, como 600,000 y pico, 624,000 y pico, por ahí más o menos promedio al año. ¿Tú crees que uno cursando con ese sueldo? Entonces yo te hago la pregunta: ¿los residentes deberían preocuparse por el dinero, sí o no? ¿Qué tú dices de eso? Oye, 600, medio millón de pesos. Casi medio millón de pesos. Exacto. Mira, una cosa que todos los médicos tenemos en común acerca de dinero es que a ninguno de nosotros nos dicen cómo manejar las finanzas personales o cómo realizar inversiones en el trayecto de mientras estamos estudiando o cuando estamos haciendo la carrera. Entonces, esa falta de educación financiera nos deja sin preparación para nosotros tomar decisiones de inversión después de uno terminar la residencia, o cómo nosotros debemos ahorrar dinero en ese proceso de 4 años o 3 años. La mayoría de las residencias ahora son 3 años. Entonces, en ese proceso, cómo nosotros deberíamos ahorrar dinero. Porque lo que no se dan cuenta es que mucha gente no se da cuenta que son solamente 4 años, que tú tienes 4 años o 3 años con un sueldo fijo, pero muchos pensamos que eso va a ser eterno y no se dan cuenta que después de eso nosotros volvemos al fondo de nuevo a volver a reconstruir la carrera. Entonces ahí comienza uno a acumular deudas, y cuando tú sales de esos 3 o de esos 4 años, terminaste con una deuda. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces los médicos tienen que, o sea, nosotros, el residente o el médico ya cuando sale de su carrera, tiene que preocuparse por la parte económica, ya sea de la parte profesional, la parte personal y los familiares, porque muchos cuando entran a la residencia ya tienen una familia, tienen hijos. Y entonces tú tienes que ser el suplidor de la familia. Y también hay unos pequeños gustos que uno se da en la vida que también cuestan dinero. Entonces yo te pregunto a ti, cuando tú entraste a la residencia, ¿en qué tú invertiste y cuánto más o menos te costó? Bueno, mira, uno como residente invierte, lo primero es en un celular moderno. Porque yo me acuerdo un compañero de nosotros que teníamos, que no voy a decir el nombre, que tenía un celular muy moderno, muy peculiar, que él para mandar un mensaje era con él conectado, para recibir llamadas con él conectado a la electricidad. Entonces, un compañero que recibió tanta presión de nosotros que tuvo que invertir en un celular moderno. Ya lo segundo, con uno como residente, es invertir en un plan de internet, porque recuerda que en los grupos de WhatsApp, ya ahora actualmente en los grupos de WhatsApp,
todo es por ahí, vía WhatsApp. Sí. Ya incluso hasta te llaman vía WhatsApp, ya no cogen unos minutos. No. Ya es WhatsApp. Eso se borró de la fase. Exactamente. Ya lo tercero que Para va. tener WhatsApp tú necesitas tener un internet o un plan de teléfono. Exactamente. O Wi-Fi. Y donde nosotros decimos residencia no había Wi-Fi. No había Wi-Fi. Ayúdalo ahí, no diga nombre. Entonces, también en los libros, Sí, eso es muy importante. se hace una buena inversión en los libros, o sea, en nuestra parte académica. Siempre van personas, negociantes que te llevan unos libros, y los libros de medicina cuestan mucho dinero y son muy necesarios para nosotros. Las guías uno las puede adquirir de diferentes formas, ya sea que se lo envíen de otros países por WhatsApp y esas cosas, pero también muchas personas necesitan estar suscritos a revistas y esas cosas para poder adquirir esas guías. No, Y también cuesta dinero. no, yo sé que tú estás inscrito en muchos. Sí, en muchas guías, en muchas revistas. Uh-huh. Y eso nos permite a desarrollar nuestra parte académica y también seguir adelante con la carrera. Entonces vamos con el primer punto. Los primeros años de residencia empiezan en un tiempo de escasez. Óyeme, Sí, feo, pero bien duro. es verdad. Tenemos un periodo más o menos de formación muy prolongada cuando uno inicia. Entonces, Sí, la carrera nos dura, bueno, en el tiempo que yo la hice, 6 años. Tú hacías 6 años en la universidad, luego te ibas un año de internado y ya ahí te graduabas de medicina, pasantía y luego en la residencia médica. entonces tú sabes que tú duras ese tiempo y en la pasantía más o menos tú comienzas a tener tu primer sueldo. Uh-huh. Luego de la pasantía tú comienzas y dices ¿qué yo voy a hacer después de ahí? Pero esto puede sentar tú puedes estar en una parte inestable para los próximos años, que ahí que tú vas a ver si se ve o no se ve el ingreso, dependiendo si tú entras o no entras luego de la pasantía a una residencia. Exactamente. Pero muchos médicos simplemente no piensan en el dinero de manera saludable. Exactamente. Entonces tú entras a la pasantía y te dan un sueldo modesto, que para lo que tú has invertido no es suficiente, pero te ayuda a tu seguir adelante. Y recuerda que ese sueldo es por un año, solamente por un año. Entonces, tú recuerdas cuando tú entraste a la residencia, cuánto duraron para pagar y ese dinero, ¿qué tanto llegaste tú a deber? Al principio no sea, o sea, al principio duraron 3 meses para pagarlo. Uh-huh. Ahora luego que no pagaron, que vimos una cantidad muy Sí, porque nos pagaron los 3 sueldos. de otros sueldos. Sabes que ahí comenzamos inmediatamente compra, salidera, bebedera. La bebedera era social, pero salimos mucho, malgastamos, muy malgastados. Malgastamos nuestro dinero, pero luego de eso entonces comenzamos a reflexionar sobre el gasto que hacíamos. Sí. Y Porque- sobre la renta, porque déjame decirte algo, comenzamos luego a pagar renta, lo que éramos de fuera. ¿Qué tú hiciste? ¿De dónde tú viniste? De Montecristo. De Montecristo. Entonces, Las viniste a la Partes residencia Santa Cruz. Santiago Ujú. y tuviste que rentar en un lugar. ¿Tú recuerdas cuánto tú pagabas más o menos? Bueno, yo Eran pagaba como 12,000 pesos. 12,000 pesos. Cuando yo entré, suerte que yo soy de Santiago, pero yo me había mudado y yo pagaba como 13,000 pesos de renta. 13,000 pesos. Y para esa etapa, aparte de ese sueldo que uno tiene que pagar como en la renta, o sea, esa renta que uno tiene que pagar, hay otras cosas que uno debe invertir y que uno debe gastar. Por ejemplo, el uniforme. Cuando yo entré, yo tenía que usar un saco blanco con unos pantalones de tela blanco y una camisa del mismo color. Entonces ahí uno por lo menos tenía que tener 2 o 3, porque uno pasaba el día entero con eso puesto. Y no es verdad que el otro día tú vas con el mismo saco. Entonces hay una inversión en la ropa, hay una inversión en un celular bueno, que te sirva para las llamadas, para los chateos y para leer también, si el libro no está asequible. Y también tú tienes que hacer una inversión en instrumentos médicos. No, Tú llegaste a esa inversión con los instrumentos. Claro, por ejemplo, en la especialidad base que yo hice, que fue emergenciología, nosotros compramos laringo,
Sabes que el laringo ese es el alma secreta del emergenciólogo. Sí, También llegamos a comprar estetoscopio. exacto. Incluso, dependiendo del estetoscopio, la gente los mismos compañeros te criticaban, ¿no? Porque tú tienes que tener Litman y esas cosas. Sí, Pero tú no te puedes tampoco. te etiquetaban. Exacto. Entonces, saturómetro, son muchísimas cosas que uno tiene que invertir. Sí. Es llenar prácticamente Los aparaticos de la presión. todo, larín. O sea, hay una inversión en eso también. Ahora, algo que me llama la atención, tenemos que ir un poquito más atrás, porque ahí tú tienes un sueldo. Ya tú tienes un sueldo base ahí por los 4 años, los 3 años que tú tienes de carrera. Y en la pasantía tú tienes un sueldo también, asequible más o menos. Ahora, si nos volvemos atrás, un año más atrás, al internado. Recuerda que en el internado tú tienes que seguir pagando la universidad, tú tienes que pagar por el concho o el transporte público. El transporte público tú también tienes que pagarlo para llegar al hospital y para coger la clase en la universidad, y eso es un gasto. Aparte de eso, la cena que tú tienes que pagar cuando tú haces los servicios, y la comida también, y a veces el desayuno. Y el material también. Entonces yo te hago la pregunta para que tú razones, a ver si te interesa. ¿Deberían pagarle un sueldo a los internos? No. ¿Por qué tú dices que no? No. El internado es un requisito para tú graduarte Ajá. de médico. Tú duras un año haciendo un internado. Exacto. El internado está en un penso. Y tú estás dentro de la universidad. Tú sigues los reglamentos, las directrices de la universidad. Exacto. Entonces, por ende, entiendo como tú debes cumplir las directrices de tu universidad y estás cumpliendo un programa que aún no ha terminado en el internado, tú no puedes recibir un sueldo, porque para eso está la MESI. En nuestro país, la MESI, que tiene becas, hay varias becas. Entre esas está el sueldo, que el sueldo no, le dan un bono mensual, pero tú no puedes recibir un sueldo como tal de salud pública, porque tú estás dentro de un programa de la universidad. Sí, yo entiendo esa parte. Pero deberían recibir un sueldecito. O sea, tú estás de acuerdo de que un interno reciba un sueldo. Sí, por lo menos que te ayude. Sea asalariado. Por lo menos que te ayude al transporte. No. Y porque tú estás haciendo un trabajo como quieras, porque estás haciendo un servicio. No tienes más responsabilidad, pero tú sigues gastando dinero igual. Sí, pero que eso es algo para tú llegar a una meta que tú te propusiste, a un sueño que es ser médico. Claro. Ahora, en el caso de los médicos, está en la universidad. Pues Sí. si es así, entonces los ingenieros, cuando estén haciendo su programa, que le dan su pasantía, deberían ganar un sueldo. Ya, pero mira, yo conocí un compañero en México, cuando yo estuve rotando allá, duró un mes, un panameño, y yo le pregunté sobre eso. ¿Ustedes? ¿A dónde fue tu rotaste? En México, un año. No, para que la gente Excelente sepa rotación. que tú rotaste allá. Mejor rotación que te digo. Entonces, mucho trabajo. Entonces, allá conocí un buen compañero, panameño, muy buen amigo mío, todavía tengo el contacto con él, y le pregunté sobre eso. ¿Tú sabes qué él me dijo? En Panamá los internos le pagan. Antes de ellos graduarse, ellos tienen que hacer el internado, claro, antes de ser médico general, igual que nosotros. Para ellos le pagan de $1,000 a $1,500. Mensual. Le pagan por hacer el internado. No, pero que eso es... No, es que tú estás haciendo un trabajo. Tú estás haciendo, aunque tú estás por debajo de la universidad, el residente también está por debajo de la universidad. No, tú tienes que pagarla igual. Tienes que pagar. Yo no sé, quien esté escuchando este podcast, yo no sé qué pensará, pero eso yo en lo personal, un interno no debería ganar un sueldo. Yo considero que sí. No, yo considero el trabajo del interno, un trabajo especial. Pregúntatelo tú como residente, si no era valioso tener un interno en tu trabajo. Mira, ayúdame ahí, pasemos al otro, porque vamos a decirte que si, por ejemplo, la salud financiera, o sea, tu salud dentro de la finanza. Vamos a darle la solución. ¿Cuál sería la solución del problema que es
en los primeros años de residencia uno empieza con un tiempo de escasez. ¿Cuál sería la solución? Bueno, la solución empieza desde la pasantía. Ese año tú puedes, por ejemplo, ahorrar entre 200 300 mil pesos. A uno le pagan como 30 y algo, no recuerdo cuánto es, pero son como 35, 38 más o menos. Más o menos. Bueno, recuerda que tú te consideras que también usted tendría un año de sueldo, un año seguro, con algunos incentivos, otros un doble sueldo, una vez al año, y algo más que se dan por ahí. Exacto. Entonces, la solución comienza desde que tú sales de medicina, que tú entras a hacer una pasantía. Exacto. Entonces, recuerden que nosotros hacemos un año de pasantía, tenemos 12 sueldos, son 12, recuerden, además son 12. Entonces, esos 12 sueldos usted tiene que buscar la forma de ahorrarlo, porque usted se puede ahorrar entre 200 mil o 300 mil pesos, dependiendo de cómo usted se maneje. Entonces recuerde, desde ahí comienza la salud financiera, desde la pasantía. Entonces, el proceso entre la pasantía y la residencia, por ejemplo, es un maratón. Hay que dar cuenta que no es una carrera de 10 segundos. Sí. Entonces, ahí también tú tienes que postergar las celebraciones para después que pase sus peores años de la residencia. Sí, ahora, eso es una si realidad. yo te digo a ti las celebraciones, mencióname las celebraciones más frecuentes que se hace o dentro de la residencia o la pasantía. Tú sabes que uno, como en nuestro país, uno celebra cualquier cosa. Ajá. Se va la luz, celebramos. Llega la luz, celebramos. Entonces, como residente, tú tienes que pasar por mucho estrés, mucho trabajo laboral, estrés tanto físico como mental. Entonces llega el fin de semana que tú no tienes servicio y tú dices, yo me lo merezco. Vamos a celebrar. Y en cualquier momento tú agarras y te vas para un resort, por ejemplo, de 2 días. Tú sin tener ni uno, pero tú te lo mereces y quieres gastar ese dinero. Sí. Entonces ese tipo de celebraciones las podemos postergar para cuando pasen esos malos años de la residencia, que es el primer y el segundo año peor que el primero, aunque uno no lo crea. Primer y segundo año. Ya después, cuando usted esté mejor económicamente, entonces usted comienza a hacer la celebración. Sí, pero recuerda que todo el dinero te lo van a dar junto. Tampoco uno no debe devolverse loco. Exactamente. Hay que pagar lo que se debe, lo que usted debe, páguelo. Usted si usted duró 3 meses sin cobrar, esos 3 meses lo van a pagar. Pero Exacto. esos 3 meses que usted le van a dar, no es para que usted se devuelve con el dinero. No. Lo que usted debe, páguelo. Porque usted tiene 3 meses ahí cogiendo prestado, pagando renta y diciendo, deme un chance, todos los 25, deme un chance. Exacto. Entonces ese dinero hay que pagar. Entonces vamos con el segundo punto. El segundo punto es, dicen por ahí, eso lo escucho yo desde que entré a hacer la carrera de medicina. Dicen por ahí que el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Exacto. ¿Qué tú dices de esa frase? Bueno, esa en realidad habla mucho. Es una frase bien conocida de este hombre, incluso de Louis Pasteur, que en realidad es del polifacético médico catalán José de Letamendi. Eso fue en esos años de los 80. Pero en cuanto a eso, en realidad el médico como tal, como lo catalogan también, sí debe conocer de cultura general. Uh-huh. Debe conocer también de historia. O sea, el médico debe tener, es un con todo. Uh-huh. Y en un lenguaje popular diría que es un consomé. Eso es un con todo, un sancocho. El médico tiene que responder a muchas preguntas que siempre le hacen, pero siempre estar actualizado y estar a la vanguardia con todo. Sí, entonces hay varios libros que son de finanzas personales e inversiones que son escritos por los mismos médicos que nos pueden ayudar a nosotros. Pero yo te tengo una propuesta. Tú sabes que en el pensum de medicina o allá en el internado hay materias que son alternativas que tú puedes cogerla en cualquier etapa de la carrera, pero es preferible mejor que se coja al final o cuando tú estés en el internado, y es por lo menos agregar una materia que sea de finanzas, pero finanzas específicamente para el médico. Así se le da información de las cosas
con la cual usted se va a presentar después que usted termine su carrera, por ejemplo, o cuando tú termines su residencia médica. Recuerda que hay algunas especialidades que para tú entrar a una clínica debes pagar cierta cantidad de dinero. Háblale claro, millones. Millones. Y hay clínicas de mucho prestigio que tú tienes que, tú tienes que buscarte una funda de dinero para tú solamente entrar a la clínica. De millones. Pero tú no sabes que después que tú pagues esa cierta cantidad de dinero, tú también tienes que rentar el consultorio. Y cada mes tú tienes que pagar un dinero. Ese tipo de cosas tú no te enteras hasta que tú terminas la medicina. Y si tú terminaste con deuda y sin ninguno, entonces, ¿cómo tú lo vas a pagar? Hay especialidades que tienen su ventaja. Por ejemplo, en emergenciología, no tiene que dar dinero para acceder a una clínica. Solamente lo entrevista y entra. No tiene que pagar dinero. Hay otras áreas que pueden hacer lo mismo también. Pero es bueno que nosotros nos conozcamos sobre algunos libros que nos pueden ayudar con las finanzas. Y que todas las clínicas, recordar, deben tener, no solamente la clínica, todos los centros de salud deben tener emergenciólogos. Eso es una realidad. Actualmente el emergenciólogo es que está resolviendo con todo lo que nosotros estamos viendo. Si usted no tiene emergenciólogo, busca que sea claro, que sea bueno. Sí. Tampoco entonces, así lo que nos enseñan los padres, que aprendemos de forma empírica, lo podemos combinar con lo que enseña un profesional o la universidad. Entonces podemos unir esos consejos y poder nosotros seguir hacia adelante. No, y sobre todo, yo siempre he recomendado un libro muy bueno, que incluso tuve la oportunidad de leerlo, de gustar de ese libro, escrito incluso por un mismo médico, que es La anatomía del dinero. Sin duda, ese es el más recomendado para un médico, ya que está escrito, como dije anteriormente, por un médico. Léanlo, muy bueno, muy buen libro. Entonces, hasta aquí nuestra primera parte. Nos vemos en el segundo capítulo.